Saludos compañeros, profesor de la materia de Teología Fundamental. Maravilloso poder compartir con ustedes en esta clase en la cual estaremos hablando acerca del origen del pecado. Antes de comenzar queremos invitarle para que inclinemos nuestro rostro y tengamos unas palabras de oración. Querido maravilloso Dios, gracias te damos porque nos permitiste, Señor, estar en estos momentos en pie. Queremos pedirte tu dirección, que nos ayudes a comprender y a reforzar, Señor, este tema acerca de lo que es el origen del pecado. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, compañeros, estaremos hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es el origen del pecado en compañía también de Beikel. Es importante entender, ¿verdad?, que es pecado. Y sabemos nosotros, como cristianos, ¿verdad?, como adventistas del séptimo día, tenemos la seguridad y podemos comprender lo que la Biblia nos habla acerca del pecado. Y bueno, como dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿verdad que sí? Y bueno, sabemos que la ley de Dios de manera general es el amor. Entonces es necesario comprender, ¿verdad?, acerca de lo que es el origen del pecado. ¿Dónde comienza? Solemos preguntar, ¿verdad?, en cierta oportunidad a personas cuando estamos estudiando la Biblia con ellos, si saben ellos cuál es el origen del pecado y dónde comenzó el primer pecado. De manera general, ¿verdad?, son llevados allí al huerto del Edén y ellos afirman que allí es donde comienza el pecado cuando Adán y Eva desobedecen a Dios comiendo el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, entendemos nosotros a través de lo que la Escritura nos dice y a través del Espíritu y Profecía, por lo menos en el capítulo de Patriarcas y Profetas y en lo que es historia de la redención, comprendemos nosotros lo que es el origen del pecado y comienza en la persona de un ser perfecto. Satanás en el cielo se revela contra Dios, ¿verdad?, de manera general contra la deidad, contra la persona, ¿verdad?, de la deidad en general, queriendo usurpar el puesto, el lugar que le correspondía a Dios, la adoración que le correspondía a Dios, y bueno, principalmente enfocado allí en la adoración a Jesús, no queriendo pues que éste recibiera la adoración que pertenecía. Entonces es necesario poder entender de que Satanás se revela ya un ser, como lo dice la Escritura, ¿verdad?, perfecto en todos sus caminos, un ser en el cual no se halló en él al momento, ¿verdad?, pecado. Sin embargo, se termina revelando y se termina allí transgrediendo lo que es la ley del amor de Dios y el orden que es en el cielo. Tristemente también se lleva con él a la tercera parte de los ángeles, los cuales son destituidos, ¿verdad?, del cielo por no quererse someter a la voluntad de Dios. Pero hay que tener en cuenta que fueron muchas las oportunidades que el Señor ofreció a Satanás. Los ángeles pedían, suplicando que se arrepintiera, pero sin embargo no se termina arrepintiendo, sino continúa su revelación abierta contra Dios. Entonces, después de allá sabemos nosotros y tenemos en cuenta, nos vamos al libro de Génesis, ¿verdad?, precisamente en el capítulo 3, cómo Satanás se aprovecha de que Eva estaba sola allí en cierta oportunidad y esta engañada por la forma, ¿verdad?, allí de la serpiente, y termina esta engañando, usando la misma palabra de Dios con que Dios os ha dicho que no podéis comer del árbol del conocimiento, y de manera general la puede llevar a ella ahí, haciéndole creer que si comía del fruto del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, sería como Dios. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que Dios había dejado claro cuáles eran sus normas, cuáles eran sus enseñanzas, y esta tristemente también comienza a comer. Más adelante lleva a su esposo, Adán, este también termina comiendo, y tristemente el destino del ser humano es caer en pecado. De ahí en adelante todo el ser humano, ¿verdad?, se revela contra Dios por naturaleza en pecado. Entonces, querida familia, es maravilloso poder entender esto. El origen del pecado comienza en el cielo, Satanás. De allí de manera, ¿verdad?, el pecado en el universo comienza ya en el mismo cielo, en el mismo trono de Dios, lo podemos decir de esa manera. Acá en la tierra comienza cuando Adán y Eva se rebelan, ¿verdad que sí? Allá en el huerto del Edén, y más adelante comienza lo que es el pecado, ¿verdad? Entonces podemos decir que el pecado original, a diferencia como muchas denominaciones tal vez nos enseñan que el pecado original es que Adán y Eva tuvieron relaciones, se vieron desnudos, de ahí en adelante comienza el pecado original, no.
como cristianos, como adventistas del séptimo día, podemos tener la seguridad que el pecado original en ese momento, ¿verdad?, ha sido que Adán y Eva se rebelan contra Dios comiendo del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. De ahí en adelante comienza el pecado, ¿verdad?, que es natural, aunque no justificado, pero podemos ver que un niño, ¿verdad?, desde que nace, si otra persona, otro niño quiere llegar a quitar el juguete y dice, no, ese es mío, y comienza allí como el egoísmo, por naturaleza somos pecadores. Sin embargo, Cristo vino a redimirnos de cada uno de nuestros pecados. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, conociendo a Dios, conociendo la justicia de Cristo, cierta parte espiritual de nosotros mengua. Cada día debemos entregarnos nosotros a Jesús y no dejar que el pecado, bueno, pueda surgir en nuestras vidas. Profesor, en esta oportunidad deseo que la paz de Dios pueda reinar en cada uno de ustedes. Me presento. Para algunos que no me puedan conocer, mi nombre es Beikel Vázquez, estudiante ministerial del segundo semestre. Bien, en esta oportunidad dando una secuencia de lo que mi compañero Cristian Molina pudo haber resumido de todo este tema que es el origen del pecado. Es un tema que se podría decir que es bastante amplio, aunque existen muchas fuentes didácticas para resolver, o para, mejor dicho, comprender realmente de dónde viene el pecado. Es algo que hoy en día muchas personas se preguntan: ¿de dónde viene el pecado? ¿O de dónde vino el pecado? Es algo común para las visitas o personas que están en ese proceso de consolidación. Y bien, en esta oportunidad nuestro momento de exposición es ese, el punto esencial, el origen del pecado. Así como lo decía mi compañero Cristian, es algo sumamente importante saber el origen, porque es un punto relevante para las visitas o personas que estamos nosotros evangelizando. Ahora bien, es importante tanto saberlo como saber también describir las acciones que hubieron en el momento. Diciendo lo que mi compañero y amigo Cristian ya había pronunciado anteriormente, sabemos que el pecado proviene desde el cielo o viene desde el cielo. Así que efectivamente, proviniendo entonces desde el cielo, sabemos muy bien que el pecado fue algo creado en la mentalidad primeramente de Lucifer, del ángel principal entre los demás ángeles. Se podría decir, o la historia de la redención habla sobre Lucifer como un ángel sumamente hermoso, un ángel perfecto, algo maravilloso, que cuando no estaba Jesús, cuando no estaba el Padre Cristo, cuando no estaba Dios, el sucesor de él era el mismo Lucifer. Y imagínense ustedes, ya la envidia causó, la envidia fue el protagonista en este caso, causó que en él ejercieran malos sentimientos contradictorios a los de Dios. Y así se llevó a la tercera parte, así como lo mencionó nuestro compañero en minutos pasados. Nos damos cuenta de que esto es un tema bastante relevante, es importante. Ahora bien, sabiendo que el pecado proviene desde allá, es algo fundamental también saber esto. Dice otros escritos, hablemos del pecado. Si hay una cosa que tú y yo tenemos en común, no es la música, no es mucho menos los estereotipos, tampoco la moda, no, nada de eso. Si hay algo que nos identifica lastimosamente, es el pecado. Y Romanos 3:23 nos dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de ¿quién? De la gloria de Dios. A ti y a mí nos une el pecado, pero para ello, y salir de ello, por la constitución legal y un estatuto formal eclesiástico, necesitamos pasar por un proceso para alejarnos del pecado. Pero más bien, para alejarnos del pecado en un ámbito espiritual, lo que debemos de hacer simplemente es poner a Cristo Jesús como centro de nuestras vidas. Sabiendo nosotros bien estas características esenciales, podremos vivir sin un pecado, podremos vivir una vida plena y llena, podríamos llegar a vivir totalmente tranquilos si nosotros dependemos totalmente de nuestro Dios.
Ahora bien, como decíamos anteriormente, el pecado es algo que a nosotros nos caracteriza. Como también lo mencionaba mi amigo Cristian, por naturaleza nosotros pecamos. Por naturalidad. Hasta los niños. Fue muy claro el ejemplo que dio nuestro amigo y compañero. Cuando un niño está pequeño que quiere algo, o mejor dicho, o tiene algo, y pasa otro niño y quiere, no, esto es mío, el egoísmo ya juega un papel esencial. Tanto como los niños, los jóvenes y adultos tienen tienen una característica en general. No probablemente el egoísmo, pero sí ser parcial para hacer algunas cosas, por así decirlo. Egocentrismo, varias cosas que probablemente puedan dañar nuestra vida personal, espiritual y nuestra formación sobre todo. El pecado es algo que a nosotros probablemente va a afectarnos, va a dañarnos. Nos sigue diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿O qué encontramos en el pecado? Dice Mateo 18, del 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado un hermano. Pero si no te escucha, lleva consigo a 2 o más, para que toda palabra sea confirmada en boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es algo que ya está dentro de nuestro hábito. Saber, que debemos de aplicar Mateo 18 en personas con pecados ocultos. El pecado oculto es un tema también bastante contradictorio, porque hay muchas personas que todavía dicen que un pecado oculto, lo he escuchado de muchos amigos que están recibiendo estudios, que el pecado oculto es algo que probablemente no es verídico todavía. Decir que un pecado oculto tenga más transgresión que otros, cosa que no es así. Ahora bien, existen varios tipos de pecados y muy distintos a otros, pero todo nos conlleva simple y llanamente al pecado originario. El pecado no puede justificarse. De hecho, es algo que nos va a encerrar y nos va a dar una forma o una idea de cómo justificar nuestra transgresión de la ley, pero no vamos a poder encontrar ninguna. Nuestro punto esencial es saber de dónde viene el pecado, y hoy podemos decir y confirmar, según varios escritos de autores como la hermana White, Stinger y otros más, que el pecado viene y simple y llanamente desde el cielo. La Biblia nos lo ha confirmado, la palabra de Dios así lo ha dicho. Por ello debemos de prestar aún más atención a las cosas terrenales. El pecado sí se empezó a normalizar, por así decirlo, que estaremos utilizando mal esa palabra, pero se empieza a normalizar luego de que entra el huerto en el Edén, pero ya existía desde un principio. Así que me despido, compañeros. Como mencionaba anteriormente, mi nombre es Baker Vázquez. Un gusto para este servidor. Bendiciones para todos.